Welcome to Open with Alex, where every episode is a journey into diverse perspectives and compelling stories. I'm your host, Alex, and together we'll explore the depth of the human experience. Get ready to open up to new insights and inspirations with each guest. Let's dive in. Bienvenidos a otro episodio de Open with Alex. Aquí estoy hoy con un personaje que me fascina. Desde la primera vez que lo conocí, todo el mundo me decía, tienes que conocer a esta banda, tienes que conocer a Toño. Y finalmente fue toda una casualidad. Conocí a este invitado especial, Toño, con la banda EA, un grupo que está aquí de Venezuela, que tiene 30 años andando y ahora están basados aquí en Estados Unidos, pero siguen girando y son muy exitosos y no saben la rumba que me eché cuando los conocí la primera vez. Si no los han visto, por favor, no se los pierdan. Bienvenido, Toño. Gracias, Alex. Un placer para mí. Qué chévere que estás aquí. Yo esto lo visualicé demasiadas veces. No te imaginas. Bueno. Pregúntale a tu hermano, el baterista, Ale, que me ayudó inclusive con el logo. ¿Él te dijo? Sí, él me comentó que estuvo involucrado en esa creación de tu... Él me dijo, pero es que tienes que hacerlo. Cuando yo hablaba del podcast me decían, tienes que hacerlo. Y el hermano Ale, que es un baterista súper talentoso, me ayudó, me dijo, con lo que necesites. Y estoy hablando meses atrás y yo le digo, yo quiero que tú sepas que es de mis primeros invitados. Y me dijo, perfecto. Es diseñador gráfico, ¿no? Es diseñador gráfico. Es baterista, pero su principal carrera, o sea, lo que él es de verdad es diseñador gráfico. Ahora, ustedes tienen dos bandas. Y él está el baterista de las dos. Sí. Y tú eres el cantante de las dos. Las bandas son EA, que es como tu baby desde que empezaste. Desde hace 30 años, desde el año 95, es EA, pues. ¿En Venezuela? Sí. En Maracay. En la ciudad de Maracay. Que la primera presentación no fue en Maracay, fue en Valencia. A pesar de que todos éramos de Maracay, fue en Valencia donde hicimos el primer show de EA en noviembre, octubre del año 95. Que tenías 18 años, me dijiste. Tenía 18 años. Ya podía entrar a las discotecas. Que, bueno, porque allá sí se puede a los 18 Exacto. años. Y luego yo conocí, que fue muy divertido, porque el día que tú y yo nos conocimos, claro. Me acuerdo que estábamos hablando de algo de la música y me dijiste, bueno, no, sí, yo tengo una banda, porque yo quería ir a ver a ella. Y él me dice, no, es que yo tengo otra banda, pero es que, bueno, no te debe gustar mucho esa música, no sé si te interesa. Y me invitaste a ver a... The Signals. The Signals. El tributo a Rush. Y me dice, es Rush. Bueno, tú no te imaginas cómo me gusta Rush. Yo tengo un gusto muy ecléctico de música. Y me encantó. Qué bueno. Me encantó. Para ¿Cuánto tiempo tienes haciendo eso? Fue emocionante que te gustara porque los mismos integrantes de Rush siempre dicen que es tan difícil ver mujeres en el público, sí, que les gusta Rush, porque, bueno, el contenido de la música es bien intenso y todo, y pareciera que no se identifica mucho el lado femenino, pero cuando ves una mujer que le gusta Rush, es como que... Oh, Dios. Me fascina Rush. Es más, te puedo decir que yo los vi en Miami. Okay. Ahora que dices eso, me da mucha risa que dices eso, porque cuando fui, creo que fue en el Miami Arena, cuando el Miami Arena, y yo me recuerdo estando allá y era el único concierto que he ido en mi vida donde no había cola para ir al baño de mujeres. De mujeres. Ahí está. Y éramos 5 gatas y eran puros hombres. Es que nunca lo había pensado de esa manera. Sí. Es dicho por ellos mismos. Pero sí, el Rush, el tributo a Rush es porque es con Rush que inicia mi pasión por la música en los años 80. De muy pequeño. Mi hermano Alejo, él es mayor que yo, y tenía los discos de Rush. Y yo agarraba los long play, los acetatos. En esa época era acetatos o cassette. Y me ponía a escucharlo. Y yo con un bate jugaba a que era Geddy Lee. No. A que tocaba y yo tenía 8, 9 años, 10 años. Y siempre trataba de imitar esa voz de Geddy Lee, que son registros muy altos. Sí. ¿no? Yo siempre he dicho que eso fue mi escuela para poder aprender a respirar y tener esa cualidad que es con la que se destaca Toño, yo, el cantante de EA, que es los registros altos. Altísimos. Sí. Entonces ya desde pequeño comenzaba a practicar, ¿no? Como que queriendo
imitar esa voz, llegar a ese tono, a ese registro. ¿Y cuándo aparece Signals? Primero aparece EA, nace EA. Sí, EA siempre ha estado ahí y el Signals es ya como un proyecto lado B de nosotros, de mi hermano, de Luis Otamendi en el bajo y yo, de querer hacer música de Rush. Lo hacíamos por pasión. Pero Passion project. un día vimos que la cosa resultaba, entonces nos pusimos a tocar eso en Maracay cuando no estaba tocando con EA y comenzamos a hacer ese tributo. Lo hicimos en muchas ciudades en Venezuela, después lo llevamos a otros sitios y bueno, ya estando aquí en Estados Unidos decidimos ponerle The Signals Rush. Pero es un proyecto bien lado B, pues algo muy interno de nosotros. Ayúdame para los que no te conocen, porque es bien difícil de explicar. Cuéntame EA. EA nace, ¿cómo nace EA? Y si nadie ha ido que está viendo el podcast, alguien no ha estado en una presentación de EA, descríbeme cómo es una noche con EA y después te cuento. Sí, bueno, una noche con EA es una rumba, es energía. Increíble. Es como la palabra EA, que es una palabra de animación. EA es en el diccionario de español latino, es una palabra que se utiliza para la animación. De hecho, también la utilizan mucho en países como Colombia, Panamá, para arrear el ganado, ¿sabes? Para darle fuerza al ganado. ¡Ea! Bueno, se puede decir algo así, ¿no? Sí, claro. No quiero decir que la levantar gente que vaya a ánimo. ver no sea un ganado, ¿no? No, estamos levantando el ánimo del público. Sí, exactamente. Y bueno, todo nace en el año 95 en un pequeño bar en Maracay donde estaba mi hermano y los hermanos Otamendi tocando. Y era un bar donde ellos tocaban y había karaoke. Entonces ellos tocaban, hacían versiones y luego había un karaoke. Claro, yo tenía 18 años y mi hermano, que es Alejo el baterista, él no sabía que yo cantaba, ¿sabes? El hermano menor, que no veía al hermano, el hermano mayor que no veía al hermano menor, exacto. Y en eso ellos se bajan como banda, ellos tenían una banda y yo me monto a cantar en el karaoke. Y canté unas canciones, recuerdo en ese momento, de Fito Páez y de Blind Melon, No Rain. Entonces, claro, esa canción es un tono muy alto, ¿no? Y ellos de una se vez dieron cuenta. Mira, tú eres el hermanito de Alejo, pero tú cantas, nosotros no tenemos cantante, no sé qué. Y yo, emocionado, porque imagínate hacer una banda con mi hermano, que era y es mi ídolo de la batería. Entonces fue muy emocionante. Y ahí comenzó. Y ellos dijeron, bueno, vamos a hacer una presentación en un sitio en Valencia donde les gusta el rock, donde les gusta Rush, y vamos a meter en el set algunos temas de Rush. Era una banda de versiones. En el año 95. Era el año 95 donde habían miles de sitios en Venezuela donde tocar música en vivo, donde la movida de música en vivo era impresionante, donde lo que se escuchaba en la radio era rock and roll. Tú ibas a una fiesta de 15 años y bailabas Nirvana, bailabas Pearl Jam. Tal cual. ¿Sabes? Era una cosa loca lo de la música en ese momento. Y bueno, así fue. Fue mi primer gig, fue en Valencia, con los ojos cerrados, cantando delante de un público. Había bastante gente en el bar. Y bueno, cuando termina el show, yo abro los ojos y me di cuenta que canté una hora completa. Música, se te pasó volando. Música que amaba. Niñas bellas valencianas. Yo, Dios mío, ¿qué es esto? A las mujeres les gusta lo que hago, me están pagando por esto, y ahí yo dije, ya, esto es lo mío para siempre. Y de ahí, desde ese momento, nunca he dejado de cantar. Una noche con EA. Descríbeme a mí una noche con EA. Si yo sí he visto EA, pero si viene, yo quiero invitar a alguien, por ejemplo, inclusive los miembros de aquí de mi crew. ¿Cómo describo yo una noche con EA? No te pierdas esa noche con EA porque yo sentí que me estaban devolviendo como los años 90 en una super fiesta. Sí. Por eso hoy en día, claro, es muy diferente hoy en día una noche con EA que una noche con EA en los 90, en los 2000. Porque todo lo que vivimos en esa época, hoy en nuestra madurez, lo estamos reviviendo. El show de EA ha mutado en el tiempo. Ha pasado por la era del rock and roll, por la era de la música disco, por la era del DJ, donde hacíamos versiones de lo que sonaba, de lo que tocaban los DJ en los 2000, que fue la era de los DJ. Las bandas
se apagaron en ese momento y los DJs estuvieron top. Projection. Sí, todo. ¿Quiénes eran David Guetta, Projection? Tiesto, todo ellos del 2000 al 2010, ellos eran los que mandaban en la escena. Así es. Sí, no habían conciertos de banda, eran conciertos De de DJs. Era el White Party y todo eso que hacían en Ámsterdam, ¿sabes? Hoy en día el show de ella se llama The Sound of Retro. Es el Correcto. sonido del retro. Entonces, lo que van a vivir, si van a ver a ella, Ajá. van a revivir todo lo que fue la música de los 70, de los 80, de los 90, inclusive un poco del inicio de los 2000. Una música que yo, por mi parte, la viví al máximo y que no quiero que muera. Sé que no va a morir porque fue tan intensa y tan importante en esa época Espectacular. que hasta tú ves que los TikTok de hoy en día, de los niños y todo, utilizan música de esa época para hacer los TikTok. Entonces, es una noche que vas a sentir, yo me voy a encargar de hacerte sentir, de hacerte bailar, de hacerte disfrutar, de hacerte cantar. Incluso si no viviste esa época, vas a conocer lo divino que era ir a una discoteca en los 80 y los 90. Y no solo era música moderna y rock and roll. Yo, el día que te vi, tenemos salsa, merengue. no. O sea, todas las canciones que yo bailé cuando estaba bien Total. chama, estaba... Es todos los géneros que había. Es que era muy rico en esa época cuando ibas a una fiesta, Sí. porque te saltaban de un Proyecto 1 Sí. a un Nirvana, a un Pearl Jam, y después te ponían una música pop, un Ace of Base, ¿sabes? Y después Entonces, Jardinero. Y después Jardinero, y después la conga de Ricardo Montaner. No, ¿sabes? espectacular. Era muy rico. Espectacular. Yo me acuerdo que estabas tocando ese día y yo decía, no puede ser, esa canción, esa canción. Claro. Sabes que las canciones, bueno, tú lo sabes seguro más que nadie, la música tiene partes en tu memoria grabadas Total. en el cerebro que te llevan a esos momentos Sí. donde el dicho ese cómico que dice, éramos felices y no lo sabíamos. Sí. Yo decía, qué divino. Y me venían a la mente mis amigas, mi fiesta, el colegio, Claro. los matrimonios, porque era todo, era como Sí. estar en eso. Es jugar con la memoria musical. Tú sabes que eso en la música se practica mucho. Dicen que hasta los 33 años tu cerebro está como recibiendo y aceptando arte, sea música, sea pintura, sea lo que sea. Y es a los 33 cuando hay como un brain freeze. Ah, Ya. ¿en serio? Ahí queda todo. ¿Será que por eso que uno se queda pegado? Y tú te quedas siempre, sí, te quedas recordando. Yo me quedé pegada con varias bandas. Sí, claro, te quedas todo recordando y comparando. Entonces, todo lo que venga después, que tú escuches, todo es, eso me suena que no sé qué, es que eso lo hicieron no sé cuándo, es que eso suena igual que, ¿sabes? Y tú quieres revivir esos momentos. ¿Y qué pasa cuando hay personas, por ejemplo, yo, sobre todo, como te digo, que tengo un gusto tan ecléctico, que si me gustan bandas nuevas, Puede ser que te suenen a algo. Cuando las escuches, sí. Escúchalas y ve si las estás comparando. No, de repente, bueno, o sea, no quiero decir que sea así, pero es un estudio que hay que ya no existe esa emoción de algo nuevo, ¿sabes? De cuando tenías 20 años y sonaba algo nuevo y tú ¿qué es sino que esto? más bien lo conectas con algo nostalgia. Ya lo conectas con algo. Eso me pasó con sí. Greta Van. Van Fleet es O sea, Led Zeppelin. Sí. Pero me sonaba un poquito a Rush. También, sí. Me sonaba un poquito a Led Zeppelin. A todos los 70, sí. Entonces por eso es que me gustan tanto. Sí, por eso suceden esas cosas. Además, el 33 tiene muchos significados en la humanidad, ¿no? La edad de Cristo, otras cosas. El 33 es un número, Mágico. sí, digno ahí de investigar, tiene mucho significado. Ahora, Pero, tú llegas a la cima, vamos a llamar, del éxito en Venezuela en cuanto a que estaban tocando en toda Venezuela Sí. y ya sabían, la gente sabía quién era ella Sí. en Venezuela, ¿en qué año? Mira, yo creo que el 95, de repente el bloque del 2000 al 2005 fue muy importante. Ya el 2005 estábamos bien consagrados. Éramos una banda importante. No éramos una banda famosa, no éramos la banda, teníamos temas originales muchísimos. Nunca pegamos ningún tema en la radio, que todo el mundo lo coreara ni nada. Pero éramos una banda que estaba en todo. Estábamos siempre tocando. O sea, era muy exitoso. Yo siempre digo que me pedían el autógrafo después del show y no antes. Me veían en la calle y no era de repente el más famoso del momento,
pero siempre la gente recuerda. De hecho, hay gente que va a vernos hoy en día que no nos ha visto en 20 años y dicen, yo solamente te vi en tal fiesta hace 20 años Oh, wow. y tengo ese recuerdo. O sea, Esa era mi próxima pregunta. En ese momento que estás en la cima, que estabas todo el tiempo ocupado, ¿eran conciertos donde tú pagabas una entrada o era que te contrataban? Porque en Venezuela se acostumbraba muchísimo en Sí. esa época los A fiestas matrimonios, privadas. los 15 años. sí. los- Sin duda tocamos en muchísimas fiestas privadas, pero también hacíamos muchísimos conciertos donde pagaban una sí. entrada por ir a vernos. Y cuando iban artistas a Venezuela, Ajá. pues siempre éramos una opción para los productores buenísima porque como que Para abrir. animábamos a la gente, ¿sabes? Sí, para abrir. Y bueno, abrimos muchísimos conciertos de artistas increíbles. Tocamos en el Caracas Pop Festival, en la noche que tocó Ricky Martin y Franco De Vita. O sea, éramos parte de esa movida. A pesar de que no estábamos en el mainstream de la radio ni nada, nos conocían todos los artistas. Y siempre nos respetaron. Siempre hubo Eso es tan un gran importante. respeto, a pesar de que era un cover band, como nos llamaban. Y yo nunca tuve ningún, como que, no, que ustedes no hacen música original. Yo dije, sí la hago, lo que pasa es que, bueno, No pegamos. no pues. pegamos. Obvio, nosotros también estábamos en una era del 95 al 2005 creando música donde hubo un hueco en la música, vamos a estar claros. No habían disqueras, estaba Napster, no estaba Spotify, no habían redes sociales. Oh, wow, sí es ¿Sabes? cierto. Como eso fue un hueco. A mí nadie me puede decir que en esa época... Pegaron algo. No, es la época de los DJ. Y claro. las bandas famosas de Venezuela de esa época son las bandas que todavía se conservan, que son Desorden, Caramelos, Los Amigos Invisibles. No nació más nada en esa época, porque es que era súper difícil llevar el material al radio. No había radio. O sea, era súper complicado. No había en la era de la disquera que te contratara, tampoco había Spotify, fue un hueco. Fue un hueco. Entonces tú te imaginas nosotros en esa época con un Instagram o un Facebook, hubiese sido mágico. Sin embargo, Hubiera sido mágico. sí, sin embargo, estábamos trending en todos lados, tocábamos en todos lados y de hecho fuimos de las primeras bandas que nos fuimos a tocar en Europa sin miedo. Oh, wow. Y hicimos tour en Europa en el 2005, en Holanda, España, Alemania, cuando no estaba la diáspora venezolana. No, allá no era que no van a ver los venezolanos. No, nosotros fuimos, tocamos ¿Qué en nota? el Melberg, en Ámsterdam, que es un sitio donde han tocado bandas como Police, U2. Tocamos ahí, estuvo lleno, eran 2000 personas. Grabamos un disco de música original en Holanda, ¿entiendes? O sea... Lo llevaste a donde tú Sí, querías llevarlo. Estuvimos en muchas cosas que la gente no sabe porque no habían redes sociales donde publicar eso, como hoy en día. Ahora, una razón especial por la que estamos aquí, porque vamos a hablar del cuento de cuando uno llega al éxito, sobre todo cuando llevamos unos proyectos como pegados al corazón, eso se convierte en lo que llaman en inglés el passion project. Y tú me dijiste tú, perfeccionista, como somos muchos productores, llegas a un punto donde estaban ya súper cómodos y la gente sabía quiénes eran. ¿Qué pasa con Toño en ese momento? ¿A dónde llega Toño en ese momento que empiezas a pelear contigo mismo con lo que estaba pasando? Sí, me encontré en un punto de la carrera donde, por el trabajo que hago de frontman, pues la atención iba siempre dirigida a mí. Era una banda, yo quería que la banda se montara como que en el mismo riel que yo iba y bueno, los músicos tenían diferentes proyectos también, pues de vidas personales, cosas. Y yo estaba arrastrándolos a un ritmo de trabajo muy fuerte para ellos y también se estaba convirtiendo muy fuerte para mí, pero era un proyecto que me lo tomé yo muy en serio, pues. Y bueno, sí sucedió que digamos, el ego artístico me empezó a dominar, a que yo quería que todo se hiciera como yo quería, me empecé a llevar gente por delante, ¿sabes? No me importaba nada, quería yo conseguir lo que yo quería conseguir. Pero al mismo tiempo me estaba aburriendo del punto donde estaba, ¿sabes? Era como que no, yo quería más, yo no quería estar ahí en una pequeña tarima o nada, quería
¿sabes? Y también existía la frustración, a pesar de que estás en ese punto alto, existe la frustración de que no estás más arriba todavía o donde estaban otras bandas, ¿no? No hay satisfacción. No había satisfacción, exactamente. Entonces, llega un Entonces, ¿qué pasa punto... con Toño? Mira, comencé a enfermarme un poco, estómago, úlceras, mal humor, pelearme con miembros de la banda. Un momento bien Sí, oscuro. sí, fue un momento bien... En Venezuela. En Venezuela, sí, en Venezuela. Viajábamos mucho al exterior. De hecho, una de las grandes peleas sucede en Holanda. Nos hacíamos un tour muy largo en esa época de 3 meses. Y fue Holanda donde nos quedamos y tuvimos unas peleas fuertes con el productor holandés que nos llevó allá y un ambiente bastante hostil entre los músicos. Claro, teníamos que convivir, pero... No estaban todos en la misma onda. Sí, no estábamos todos en la misma onda y yo estaba muy claro a dónde quería ir. Entonces era como que, bueno, mira, los que no, si no pueden ir al ritmo que yo voy, no van. ¿Y cómo sale, Toño, de esa pelea con tu ego, de esa pelea de... Porque en algún momento, porque hasta aquí. Entonces, Sí. ¿qué pasa en ese momento qué te lleva al punto? ¿Cuál fue el punto y coma o el punto y seguido para tú poder salir de eso? ¿Qué te ayuda a ti Sí. a salir de eso? Mira, yo nunca tuve, en esa etapa así oscura, nunca tuve que si alcohol o drogas, nunca he sido adicto ni nada de eso. A pesar de que, bueno, el trabajo donde estoy es bien open mind y sin duda he probado muchísimas cosas y tengo con qué comparar. Pero tuve que yo intervenir y dar lectura a lo que me estaba pasando, a dónde quería ir. Un momento bastante importante fue ¿Qué te hizo, con... qué te hizo dar cuenta de que Mira. tenías que tener esa lectura contigo mismo y verte en el espejo, como estábamos hablando del ejercicio del espejo? Sí. Yo creo que todos tenemos un punto en todas las historias que he hecho donde tú dices, bueno, oye, me di cuenta este día por qué, o sentí este vacío, por qué, o la salud. Sí. ¿Qué te lleva a eso? Fue el punto máximo, fue la salud, el comenzar a sentirme mal con mi cuerpo y, bueno, todos queremos vivir y estar bien, ¿no? Y que no quería darle un vuelco al proyecto musical, pues. Entonces, ahí me bajé la tarima, me retiré como por 2, 3 meses. Recuerdo que me fui a Margarita. A la isla. Sí, la isla. Y luego tuve un encuentro muy bello con los hongos. Y fue una sola vez que estuve... Destapaste unas cosas sí, ahí. y hay maneras de llegar a eso, ¿no? A través de terapias, a través de la meditación, yo a través de la lectura probé, fui llevando a ese punto y decidí probar un momento muy especial que se vivió donde hicimos una toma de hongos y luego eso me llevó a probar también la ayahuasca. Ajá. Y Es un proceso espiritual. sí, sí. Para algunos. Sí, yo no estoy de desacuerdo ni acuerdo con nadie. No, exacto. Es otro tema, otro podcast. Tengo pánico. No, yo Sí. tengo pánico. No, yo quisiera, pero tengo pánico. Tendrías que hacer otro podcast para Sí. entender eso. Sí. Pero bueno, en mi investigación y mi lectura y mi todo me llevó a eso. Y fue en ese momento donde yo... Y no tuve que hacerlo ni varias veces ni nada. O sea, fue solamente una sola vez que yo... Revelador. Revelador y dije, ok, esto es importantísimo, esto que me están diciendo, esto que me está diciendo la naturaleza o como quieras cuerpo, tu verlo, tu conciencia. cuerpo, tu espíritu, sí, en lo que sea que quieras creer, siempre vas a tener ese encuentro. Y yo lo tuve ahí. Y me retiré y me fui, bueno, estuve lo de Margarita y me fui a España y grabé un disco en 3 semanas.
¿Tú solo? Me interné con un amigo, productor, en un lugar, en unas montañas en Madrid, y grabamos un disco que se llama My Inner Noise. Oh, wow. ¿Ok? Es un disco que tiene 10 temas y son 10 temas, Mi sonido interno. sí, donde la información, no sé por qué vino toda en inglés. Todas las letras fueron escritas en inglés. Bueno, Y se hizo, tú cantas mucho en inglés. sí, En tu mente está el inglés. yo creo, sí. Y se hizo todo y es un disco que lo pueden conseguir en todas las plataformas. Lo grabé y para mí es el punto máximo de mi creación, así es mi disco favorito. Oh, wow. Y yo cuando lo escucho, siento que estoy escuchando a un grupo que ¿sabes? No me autocritico, que me pasa con ella. Yo con ella cuando grabo canciones, esta canción la grabé rara, pero yo hubiese cambiado esto. No, esto es como un Greta Van Fleet que conseguí. Oye, qué buena está esta banda. Y no me percato de que soy yo mismo el que está ahí. ¿En serio? Sí. Ah, no, lo tengo que oír. Sí, es un disco bien con letras bien intensas y todo, y la composición y los músicos con los que trabajé fueron increíbles. Fue algo increíble. Y en ese momento yo ya dije, ya, o sea, yo dejé de ser para estar y empecé a disfrutar completamente el camino que me tocó. Eso fue hace ya 13 años, 14 años. Quiero que me hables un poquito de lo que acabas de decir. Cuando yo decía, bueno, ¿será que tú quieres ser famoso? ¿Qué ambición tienes ahorita en este momento? Y tú me decías, cuando estábamos hablando antes del podcast, me dice, yo estoy disfrutando el estar. Sí. Háblame de ese concepto. Sí, yo cuando sucedió esto del disco, de esta nueva etapa, cerré un fascículo con EA, que fueron los primeros 15 años. Yo encontré también ya iba a tener mi primer hijo. Que es músico también. Sí. Yo lo conocí. Sí. Yo con mi pareja tengo 17 años. Mi pareja, cuando llegó a mi vida, llegó con una hija de 2 años, que es mi hija, es Sofía. Claro. La crió desde los 2 años. Pero bueno, el sentimiento de que junto a mi pareja trajimos al mundo entre los dos este nuevo ser fue ya un doble compromiso. Fue, ok, tengo a Sofía, que la estoy criando, y ahora viene este ser que creamos entre los dos. Entonces ahí fue como que, no sé, fue un punto ahí bien arriba donde pasé el umbral de querer... disfrutar. Sí. No, el momento, sí, el presente. Comenzar a querer disfrutar el momento, el presente, y dejar ya la ambición de querer ser. ¿Querer ser qué? ¿Entiendes? Si ya eres, ya en el momento que naces eres. Entonces... Qué belleza. Entonces comencé a estar, y de hecho escribí una canción que se llama Ser o Estar, también está en todas las plataformas, y otra canción que se llama El Momento, que es eso exactamente, es el momento es ahora, es aquí. Y comencé a escribir, todas mis letras comenzaron entonces a mutar hacia ese lado. Dejé de buscar que si hay que escribir esto porque la gente va a pegar esto y este ritmo. No, comencé a hacer música como para que quede, ¿sabes? Para que cuando la escuches te cause algo en ti. Yo creo que la maternidad y la paternidad tienen cambios mentales biológicos súper violentos para aquellos que lo hemos tenido que vivir de una manera u otra. No todo el mundo quiere ser mamá o papá, pero los que lo hemos vivido, yo creo que sí te cambia cómo ves el amor, Total. cómo ves la ambición y cómo ves tu futuro. Definitivamente te cambia todo. Te conviertes en una persona menos egoísta. Totalmente. Eso es lo que yo creo que Para vivimos. mí, el concepto de la reencarnación es eso. Es cuando tienes un hijo, es ahora plasmar en él lo que quieras que continúe. ¿Qué quieres que continúe en esta vida cuando tú te vayas? ¿Qué valores? Entonces yo sentí eso, pues. ¿Cuántos años tiene él ahora? Tiene 13 años. 13. Nada fantástico. Sí. Entonces creo que en esos primeros 10 años, si tú logras colocar en tu hijo los buenos valores, yo sí creo en que la humanidad puede salvarse
si procreamos y educamos. No procrear por procrear, sino yo sí creo en que hay que tener hijos. Yo sí creo. Respeto los que no quieran tenerlo. Además que cuando dicen, no, es que tú nunca vas a sentir lo que se siente cuando tienes un hijo. Yo les digo, la verdad es que no lo vas a sentir. Y yo sí recuerdo lo que es no tener un hijo. No tener un hijo, hay un peso menos en tu vida. Cuando tienes el hijo te arrancan un pedazo de ti. Es un paquete. Sí, es un paquete que va a estar ahí tuyo. para toda la Para vida. toda mi es vida. una angustia que vas a tener ahí toda la vida. Yo recuerdo no tener esa angustia. Yo también. Y es divino no tenerla, pero es inexplicable, Es inexplicable. tenerla. Mi hija tiene 23 años y y uno cree que, bueno, en mi caso yo crecí, ella creció casi sola conmigo y tenemos una conexión espectacular. Pero esa angustia todavía la tengo. Ella tiene 23 años, una mujer, está en la universidad y yo todavía... Es una cosa que es muy difícil. Igual mi madre conmigo. Me escribes cuando llegues. Y yo, pero mami, yo soy ya una señora, tengo una hija de la universidad. Me escribes cuando llegues, no me importa. Pero es que yo creo que está bien porque eso significa que estamos enamorados de la humanidad, ¿sabes? Si no nos angustiara, no nos importara nuestro hijo ni nada, es porque la verdad no tienes ningún problema con que el mundo vaya hacia donde sea que vaya. Pero yo sí quisiera que el mundo se salvara. Yo también. Me encanta. Fíjate que yo pensaba y lo hablamos brevemente, cuando ella se viene para Estados Unidos, yo pensé que también había podido ser un bajón más, que haya sido muy significativo para ustedes. Lo fue, claro. Donde tienes que volver a empezar, que como nos ha tocado a todos los que emigramos a nuestro país en algún momento. Pero ella está muy activo. Sí, pero pasó por un bajón. Sobre todo, ya ese bajón no fue el espiritual personal que te conté, que fue allá en Venezuela, no sé qué. Cuando yo decido venirme, me vengo a un punto muy alto y para mí venirme a Miami era instalarme, era obviamente la situación que estaba viviendo en Venezuela, para hacer arte no era la mejor. Y nosotros estábamos en un punto tan alto que yo decía, no puedo dejar que esto se caiga. Miami era un punto perfecto, ombligo del mundo en ese momento y actualmente también. ¿Cuánto tiempo tienes aquí? Ya voy para 10 años. Ya tengo 10 años. Ya tienes la bandera aquí puesta. Claro, entonces el haberme venido era como también tener a la familia en un lugar seguro, chévere. Era muy latino, ¿sabes? Sí. Yo amo todo eso del latino, amo la venezolanidad, la amo, me encanta. Y quería estar así. Y yo de aquí podía moverme a seguir mis proyectos con la música. Pero cuando llegas aquí y te das cuenta que las cuentas no son las mismas que cuando estás viviendo en Venezuela, que tienes que trabajar. Los proyectos que yo tenía en Venezuela se empezaron a caer porque recuerda que el 2014 al 2020 fueron los años más oscuros de Venezuela en cuanto a economía y a todo. Entonces, yo estaba aquí, pero yo estaba viviendo también de mis proyectos allá, de negocios y cosas que tenía. Entonces, todo, ¿sabes? Y cuando llegas te das cuenta que no te conocen 4 gatos aquí, ¿entiendes? Y tienes que empezar. Y tienes que empezar otra vez. Y empezar desde el bar más pequeño y llevando tus cables y todo, y sabes, y que tal vez no va a ser un éxito y no era un éxito y salía algo mal y no sé qué. Y que mientras tratabas de cantar el fin de semana tenías que hacer otras cosas durante la semana para poder pagar la renta. Porque aquí se paga renta, aquí se pagan taxes, aquí se paga todo. Aquí se paga todo. Aquí se paga el aire. Y está bien, todo funciona. Pero funciona. Pero hay que pagar. ¿Qué crees tú en ese momento que tienes que saltar ese escalón? Después de que pasaste todo lo que habías pasado a nivel personal, esto es como un bajón profesional. Ya como para cerrar, ¿qué crees tú que te ayudó más en ese momento, además de que tienes tu familia y quieres salir adelante? Claro. ¿En qué te afincaste? ¿Qué fue lo más poderoso para ti? Mira, en que amo demasiado lo que hago. Ah, qué bueno. ¿Sabes? Lo amo muchísimo, me encanta montarme en una tarima, me encanta cantar, me encanta... Se nota. O sea, lo disfruto al máximo y no podía dejarlo morir, y más cuando vi que mi hijo tenía esa musicalidad en él, ¿sabes? Ese espectacular. arte. Entonces era como que
¿sabes? Voy a hacer que se sienta orgulloso, ¿sabes? Ay, qué Voy a bueno. mostrarle que sí se puede vivir del arte, de la música. Y, y, y nada, me agarré de eso y dije, no, esto no va a caer, esto no va a caer. Y ahora ella va para Barcelona, ella está en Estamos en Europa, un buen momento otra están vez, en un gracias a Dios. excelente Sí, momento. sí, y reinventarse eso, reinventarse en lo que tú crees. Si tú crees que eres lo que sea, eres escritor, bueno, reinvéntate, las épocas van cambiando, obviamente estamos viviendo épocas... Cambiantes. sí, y además que hay muchas oportunidades. Esto de las redes sociales es un éxito, por favor. Que mucha gente dice, no, que yo no, en mi época, yo sí, sí es verdad, pero yo quería haber estado ahorita, yo Yo quería haber también. sido, claro, tú te imaginas, Y ser más diestra con todo por eso. favor, tú te imaginas yo en Holanda, en ese tour espectacular que hicimos con un Instagram, haciendo live desde allá, miren, estoy aquí. O sea, el alcance hubiese sido macro. Yo también Macro, creo. sí, pero no nos tocó. No, pero yo pienso que lo que te veo con tal pasión y tal disciplina que yo creo que todavía falta mucho Sí, por seguro. ver de ella. Seguro, pero créeme que lo estoy disfrutando, porque estoy. Porque estás. Sí. Cuéntame, para cerrar, me encantan hacer unas preguntas bien básicas. Si yo te dijera que vamos a hacer un documental, ¿cómo se llamaría la película de ella? Eh, Además de ella, pero dame Sí. un nombre, un tagline. sería como que el éxito sin fama. Ah, sí, Sí. porque, bueno, es que tú crees que ustedes no son tan famosos, pero Sí, bueno, no sé. O sería sí, la pasión por el arte. No sé, son 30 años de verdad que no podría definirlos en un solo título. Es interesante lo que me dice porque ahora que vamos a cumplir 30 años en el 2025 y que sería interesante hacer un documental yo te dije que soy voluntaria. sí, de toda esta, Me de encantaría. todo esto. Es importante el título porque ¿cómo harías tú que el televidente, El que lo va a usuario ver. sí, de la red social se interese? Porque no puede ser EA, 30 años. Porque seguro hay más gente que no conoce a EA que la que lo conoce. Pero, ¿qué título puede tener? Es interesante. Bueno, tienes ahí tarea Ya para tengo tarea, pensarlo. sí. Yo pienso que no necesariamente hay que ser famoso Para tener una historia, ¿no? para tener una historia Sin tan duda. bella y exitosa. ¿Sabes? Porque el éxito y la fama son dos cosas muy diferentes. Total. Sobre todo que tú lo amas tanto y que lo has disfrutado tanto. La otra pregunta es, si yo te dijera que puedes estar en cualquier parte del mundo para estar, no sé, donde quieres lanzar un concierto de EA en este momento, ¿a dónde te encantaría ir? ¿Dónde sería tu sueño para ir hoy? Para ¿Qué hacer parte del mundo? Donde quieras, a donde fuera. Un lugar que te da paz a ti. a mí me encantaría hacer un tour hermoso y bellísimo en Venezuela. Ah, sí. Sí. Sí, a mí Venezuela me da mucha paz. Qué A bueno. mí mi país me gusta mucho, me encanta y me siento muy bien ahí. Me agradezco en el alma esta oportunidad que me brindó este país, los Estados Unidos. Me encanta Miami, por encima de todo lo que puedan decir. Me encanta, me parece demasiado demasiado todo está pasando aquí. Todo pasa O aquí. sea, es como que es el place to be, por favor. O sea, me encanta, me encanta. Amo el Doral. No te creo. Lo amo porque es demasiado venezolano. Me encanta. Qué divertido. Me encanta. O sea, es que a mí me encanta Venezuela. Qué bueno. Y me encantaría que encuentre su camino y que pueda tener ese... Es que viví una época de éxito muy, muy bonita en Venezuela. Muy bonita. Entonces, ¿sabes? Tengo ese recuerdo ahí. O sea, La nostalgia que tenemos sí, sí, muchos. sí. Entonces fue muy bonito lo que viví ahí. No tengo nada como que decirte, bueno, quisiera, qué sé yo, me encantaría tocar en Francia. Nunca he tocado en Francia. He estado en Italia, Alemania, España. Pero la verdad, Venezuela siempre es un bello lugar para ir a presentarse. Además que los fans son bastante especiales, los venezolanos.
el calor humano Sí, claro. de nosotros siempre ha sido famoso Total. por lo especial. Y como somos amantes de la música desde siempre. Sí, sí. Bueno, Toño, muchísimas gracias por venir. Gracias. Estoy fascinada. Quiero que me mandes todos los videos que quiero enseñar porque de verdad que podemos hacer un documental espectacular. Yo creo que vienen muchas cosas bellas claro para sí. ella. Sí, sí, sin duda. A lo mejor traemos a la banda completa y nos vamos al estudio como habíamos hablado. Y bueno, nada, la verdad es que te deseo muchísimo éxito. Gracias. Igual para ti en tu podcast, me encanta lo que estás haciendo. Gracias. Te conocí en ese momento hablando de la música y mira, ahora donde estamos aquí sentados en tu proyecto, hablando de mi proyecto, claro que sí, todo se puede. Todo se puede, todo se puede. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, gracias Toño, gracias a todos los miembros de esta banda. Ale, siento mucho que no estás aquí. Pero nos vemos muy pronto, tenemos que hacer un evento juntos. Y si les encantó este podcast hoy y la historia de Toño con Ea, por favor, like, share and subscribe en todas nuestras plataformas que tenemos y esperamos verlos en la próxima de Open with Alex. Gracias.